Bueno, buenas tardes. El tema que me compete el día de hoy es funciones del lenguaje y para poder aproximarme específicamente al tema podría agregar, un tema que ya vimos, mejor dicho, más que agregar, matizar con un tema que ya vimos, es decir, el circuito de la comunicación. Pensemos específicamente que a la hora de dar las funciones del lenguaje tenemos que tener en cuenta y reconocer los elementos que conforman el circuito de la comunicación, es decir, emisor, mensaje, receptor, código, canal y referente. Todos estos elementos deben estar presentes para que la comunicación en una situación dada específica pueda decirse que no esté malograda. Y una vez que se hacen presentes específicamente los elementos que conforman el circuito de la comunicación, podemos decir efectivamente que el proceso comunicativo está dado. Si uno de estos elementos faltase, podríamos decir que el circuito de la comunicación no podría funcionar. Y por eso hacemos referencia específicamente a las funciones del lenguaje. Es decir, teniendo en cuenta el primer elemento fundamental, lo vuelvo a repetir una vez más, la presencia de todos los elementos comunicacionales que determinan específicamente que la situación de comunicación no esté malograda. Y por el otro lado, analizar cuáles de estos elementos comunicacionales, emisor, mensaje, receptor, referente y canal, prevalecen uno por sobre otro a la hora de poder analizar y profundizar el tema de funciones del lenguaje. Pensemos específicamente en un ejemplo casi concreto. Una nota que hace referencia específicamente al tema del tabaquismo a modo de estadística. Podríamos decir que el lenguaje que prevalece sería el referente, es decir, que hace alusión o pone de manifiesto el tema del tabaco. Por lo tanto, la función del lenguaje que va a prevalecer y cumplir en este caso, porque el elemento que prevalece es el referente, va a ser la función del lenguaje informativa. Pero podríamos pensar que esta misma nota editorial profundiza desde una área específicamente científica el término, la palabra psicoactiva, a la hora de referirse al tema del tabaco. Aparece ese término, esa palabra para poder definir al tabaco como una droga. Entonces, en lugar de decir drogas, desde el punto de vista científico dice una sustancia psicoactiva. Y supongamos y profundicemos aún más que ese término aparece definido en este artículo periodístico. Es decir, supongamos una definición de sustancia psicoactiva, específicamente aquella sustancia que se reconoce en el sistema nervioso central y que produce modificaciones considerables en el organismo. Podríamos decir que si nosotros nos encontrásemos con una situación de comunicación concreta, como es la definición del término palabra psicoactiva, estaríamos en presencia de un elemento dentro del circuito de la comunicación que prevalece por el resto de los demás. En este caso haríamos referencia al código, a la hora de determinar y definir lo que significa la palabra o el término psicoactivo. Por lo tanto, la función del lenguaje que prevalece cada vez que el elemento o circuito comunicacional es, en este caso, el código, va a ser la función metalingüística. Pensemos en otro ejemplo también que ejemplifique situaciones de comunicación concreta basadas en este tema, el tema del tabaco. Pensemos estar en una situación, imaginémonos estar en un hospital y nos encontramos, colgado sobre una de las paredes del hospital, un cartel que dice prohibido fumar. También, frente a esta situación, estaríamos en presencia de una situación de comunicación concreta, en la que aparece un elemento del circuito de la comunicación que va a prevalecer y es el receptor. Y en este caso, la función del lenguaje basada en ese elemento del circuito de la comunicación que prevalece no es otra más que la apelativa. Y si nosotros
seguimos analizando y profundizando específicamente situaciones de comunicación concreta, podemos encontrarnos en que el emisor expresa su parecer o su punto de vista sobre el tema tabaco y también si prevalecería en este caso como elemento comunicacional específicamente el emisor al expresar su punto de vista particular. Por lo tanto, la función del lenguaje sería en este caso la expresiva. Y si nos encontramos, ¿sí?, para ejemplificar, ¿sí?, específicamente con un especialista que intenta llevar a cabo una conferencia sobre el tema tabaquismo y trata de alguna manera de verificar que el canal de comunicación esté dado para realizar esa conferencia verbalizada, ¿sí?, y se fija si el micrófono funciona o no, podríamos decir que en este caso la función del lenguaje que prevalece es la del contacto. Entonces, volvemos a reconocer todos los elementos que nosotros debemos tener en cuenta, ¿sí?, a la hora de tener que analizar funciones del lenguaje. Los elementos son los que intervienen en un circuito de comunicación concreta y que deben estar presentes para que la comunicación esté dada, es decir, sea efectiva. Emisor: si el elemento que prevalece es el emisor, la función sí será expresiva. Si el elemento del circuito de la comunicación que prevalece es el referente, la función del lenguaje será informativa. Si el elemento de la comunicación específicamente que prevalece es la forma del mensaje, la función del lenguaje será la poética. Si el elemento de la comunicación que prevalece es el receptor, la función del lenguaje será apelativa. Y si específicamente el elemento del circuito de la comunicación que prevalece es el código, sí, la función del lenguaje será metalingüística. Ese como primer tema a tener en cuenta. El segundo tema que vamos a profundizar y que está muy enganchado con esto, tiene que ver específicamente con, podríamos decir, los actos de habla, ¿sí? Actos de habla. Y los vamos a clasificar en dos, es decir, una cosa es decir algo y otra cosa es hacer algo a través del uso de la palabra. Entonces vamos a tener dos tipos de actos de habla constatativos y actos de habla realizativos. ¿Y en qué se diferencia un acto de habla del otro? Como lo dice el nombre, el acto de habla constatativo es aquel que trata de describir, sí, específicamente acciones que pueden ser reconocidas como reales, ¿sí? Y por lo tanto, tales actos de habla pueden ser analizados como verdaderos o falsos. Por ejemplo, en una de las actividades voy a citar un texto que es La gallina de los huevos del oro, y entonces el personaje ficcional en esta situación, ¿sí?, refiere en algún momento que está por amanecer. Entonces, ese se constituye en un acto de habla constatativo por el simple dicho que solo basta con fijarse cómo se desarrollan las acciones estructurales de esos fragmentos citados para saber si es real o falsa, si está constatado en la realidad que el hecho de que está por amanecer o no. Y por el otro lado tenemos actos de habla realizativos, que no es simplemente el expresar algo, sino también el hacer algo a partir del uso de la palabra. Entonces, vamos a ejemplificar específicamente con jurar. Y volvemos otra vez al mismo fragmento citado a modo de ejemplo, es decir, el personaje de la gallina de los huevos de oro jura no hacerle daño a esa gallina, ¿sí?, al personaje. Entonces, el acto de habla de jurar sí puede ser clasificado y analizado como un acto de habla constatativo, porque el personaje no solamente está expresando algo, sino que jurar implica, sí, comprometerse a no dañar al personaje que forma parte, sí, de esta historia ficcional. Y por lo tanto, frente a esta situación, estamos frente a un acto de habla, sí, realizativo. Ahora vamos a pasar específicamente al tercer tema, es decir, los actos de habla. Los actos de habla, si tenemos que llegar a definirlo, pueden ser definidos
como una cierta emisión de palabras, ¿sí? Es decir, la elaboración o la construcción de un enunciado, ya sea verbal o escrito, en las que el emisor tiene una intención de querer comunicar algo y persigue un fin, una intencionalidad a la hora de querer comunicarse. Podríamos poner como ejemplo, por ejemplo, es el acto de querer expresar algo a la hora de jurar algo. Pero no es solamente querer comunicar un acto de jurar, ¿sí? También se tiene una intención a la hora de jurar eso, ¿sí? Y la intención es precisamente jurar sobre algo, comprometerse sobre una cuestión o acción particular. Bueno, podríamos aclarar que hay 3 elementos que conforman específicamente los actos de habla. El primer elemento, sí, es lo que se dice y se lo puede analizar como el elemento material que se conforma en el caso del lenguaje verbalizado a través de una serie de sonidos que se articulan con cierto sentido a la hora de decir algo. Y en el caso de hablar de un lenguaje por escrito, sí, el elemento material estaría conformado por las palabras, sí, que se usan, es decir, las diferentes grafías que se ponen por escrito para comunicar eso que se quiere decir. Ese como el primer elemento de todo acto de habla, pero no va a ser el único, sino que también se persigue una intención de querer comunicar y un fin a la hora de querer comunicar, que lo analizamos sí hace un ratito. Y por el otro lado vamos a analizar sí qué efecto provoca esas palabras específicamente en el receptor. Entonces, lo que se dice, lo que se busca y el efecto que produce esas palabras son los 3 elementos que conforman a todo acto de habla. Y por último, va a quedar específicamente la clasificación de los actos de habla y pensemos, actos de habla afirmativos o negativos, que afirmar o negar consiste precisamente en, valga la redundancia, tener la intención de querer afirmar algo o negar algo con mucha convicción, ¿sí? Y podríamos decir que este tipo de enunciados se construyen con verbos realizativos, ¿sí? En infinitivo específicamente, como es afirmar, negar, presuponer, declarar, etc. Después vamos a tener otro tipo de actos, ¿sí? De habla que no van a ser ni afirmativos ni negativos, sino de compromiso, en las que el emisor sí persigue, o mejor dicho, más que perseguir, se compromete específicamente con ciertas situaciones de comunicación concreta y también se compromete con su entorno. Y este tipo de enunciado se va a construir específicamente con verbos realizativos como son prometer y jurar. Después vamos a tener otro tipo de actos de habla que son los expresivos, en los que el emisor intenta expresar su estado de ánimo, confesar, sentir, etc. Y después vamos a tener otro tipo de actos de habla que son específicamente los directivos, es decir, los que el emisor tiene una intención de provocar en el receptor un cambio. Y después nos vamos específicamente a analizar, ¿sí? O a reconocer como último tipo de acto de habla, ¿sí? Los actos de habla declarativos, que son aquellos actos de habla que se llevan a cabo en situaciones protocolares, ceremonias de jura, ¿sí? Protocolares, en ciertos actos militarizados, de alguna manera en ceremonias muy tradicionales como puede ser el casarse, bueno, en el que se lleva a cabo, como lo vuelvo a decir, declaraciones en las que se afirma, en las que se sentencia, en las que se declara una situación, un compromiso con una determinada situación de comunicación concreta. Y bueno,
Con todo este análisis damos por finalizado específicamente la explicación de estos nuevos temas.